sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó sin hogar, sin escuela, sin oficinas, sin centros de trabajo a cientos de habitantes de la Ciudad de México. Más de 30 edificios colapsaron durante y después del sismo de 7.1 grados de magnitud. Los capitalinos tienen ahora que resolver asuntos de hipotecas bancarias, seguros de autos y viviendas dañadas. El Instituto Federal de Defensoría Pública está brindando asesoría jurídica a los damnificados por el sismo. Hoy le vamos a decir cómo acceder a este servicio gratuito. Soy Verónica González. Bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Comenzamos. La figura del amparo contempla la medida de la suspensión como una herramienta para preservar la vida de las personas. Hay que reconocer las labores que se hicieron en los juzgados que conocieron de estos juicios de amparo, porque es un parteaguas en la historia del amparo en México. No se había dado anteriormente. Un acta de nacimiento, como pudiera ser, bueno, tendrá que acudir, lo orientaríamos hacia dónde tiene que acudir, qué oficinas le pueden dar el servicio para obtener esa acta de nacimiento. Entonces depende de qué tipo de documento es el que se pretenda reponer para entonces determinar qué tipo de servicio, qué modalidad del servicio le vamos a poder otorgar, pero en cualquier caso los atenderemos, ¿no? Es nada más indicarles tiene que acudir a tal lado o nosotros le vamos a asistir. Inmediatamente después de que se registró el sismo, un ejército de voluntarios tomó las calles para iniciar las tareas de rescate. Se sumaron 90,000 elementos de las fuerzas federales, Sedena, Semar, Policía Federal, además 439 voluntarios procedentes de 19 países. El uso de la maquinaria pesada en las tareas de búsqueda de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros fue un asunto que llegó a los tribunales. Vamos a ver qué pasó con los juicios de amparo interpuestos por organizaciones civiles y familiares de algunas víctimas. Es un trabajo de Manuel Saldaña. En días posteriores al sismo del 19 de septiembre, en las redes sociales se publicaron mensajes como este. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí dándoles un update de lo que ha pasado con mi mamá. Gracias a todos, a Renata Ramos, por el seguimiento que han dado. Pero nos acabamos de enterar que un tal Federico Manuel Rodríguez Paniagua, que nosotros, ni mis familiares, ni nadie conocemos, acaba de interponer un amparo para que no empiecen las labores de derrumbe del edificio. Entonces, les pido su apoyo, por favor, porque necesito saber quién es esta persona y necesitamos revocar ese amparo lo antes posible porque el tiempo apremia, ¿no? Una mala interpretación jurídica sobre una resolución judicial generó confusión y descontento entre la población. José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, nos explica. Derivado del temblor y de la presencia de maquinaria pesada en lugares, en derrumbes, fue que nosotros y un colectivo grande de organizaciones de la sociedad civil decidimos utilizar nuestra experiencia no solo en la presentación de amparos al Poder Judicial Federal, sino mediante la solicitud de medidas cautelares y precautorias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El defensor de derechos humanos asegura que el objetivo era justamente preservar la vida de las personas que aún estaban atrapadas bajo los escombros, y para esto la vía legal idónea es la suspensión del acto reclamado a través del juicio de amparo. Debemos de tener presente que el juicio de amparo está diseñado para salvaguardar los derechos humanos, y entre ellos el más importante junto con la salud es la vida. Entonces el juicio de amparo está diseñado precisamente para preservar la vida, entre otros bienes jurídicos que están preservados por la Constitución y tratados internacionales. En total se presentaron 14 juicios de amparo. 7 de ellos fueron desechados ya que los quejosos se desistieron. En los otros 7 asuntos se ordenó la suspensión como medida cautelar con el único objetivo de que las autoridades de protección civil determinaran si era factible o no el uso de maquinaria pesada para retirar los escombros. Lo que implica es que el juez de distrito, cuando es una demanda de amparo indirecto, tiene la posibilidad de ordenar que las autoridades que se señalan como responsables dejen de hacer lo que se considera va a ser lesivo a los intereses precisamente de la parte quejosa. La figura del amparo contempla la medida de la suspensión
como una herramienta para preservar la vida de las personas, teniendo en cuenta que el amparo busca preservar o debiera buscar preservar la vida en cualquier circunstancia, y dado que no se suspendió la utilización del recurso de amparo para hacer frente a la catástrofe derivada del terremoto del 19 de septiembre, es que pensamos que era la vía adecuada. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal señaló que bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades administrativas, se optó en todo momento por preservar la vida de las personas que pudieran encontrarse entre los escombros de los inmuebles que colapsaron. Esto es inédito y hay que reconocer las labores que se hicieron en los juzgados que conocieron de estos juicios de amparo, porque es un parteaguas en la historia del amparo en México. No se había dado anteriormente la suspensión de plano, que tiene un origen eminentemente penal, y aquí se llevó a cabo la suspensión en materia administrativa, pero precisamente preservando este bien de todos los que estuvieron involucrados. Esto, la verdad que hay que reconocer las labores de los jueces de distrito, que emplearon correctamente, desde mi punto de vista, la figura de la suspensión de plano para efecto de que se siguieran con las labores de rescate. La respuesta del Poder Judicial fue contundente. Fue contundente no solo por su claridad, sino por la velocidad en la que actuó. Y se le ordena al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo Local que en las labores de búsqueda se priorice la búsqueda de sobrevivientes. Es decir, le recuerda la responsabilidad que tiene a las instituciones que actúan en la protección civil en ese momento, que las labores de búsqueda deben de ser para buscar a las personas con vida. La resolución del juzgado de distrito permitió que continuara la búsqueda de sobrevivientes de una manera cuidadosa y respetuosa de los derechos humanos. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Hablemos ahora de lo que sigue para las personas que resultaron damnificadas por el sismo. Mencionaba al inicio del programa que más de 30 edificios colapsaron aquí en la Ciudad de México. Muchos capitalinos perdieron su casa, propiedades que tal vez ni siquiera habían terminado de pagar. Todos ellos necesitan asesoría legal y tenemos muchas preguntas para nuestros invitados de hoy. Me da mucho gusto presentarles a Mario Adrián Montellano Calleros. Él es director del Servicio de Asesoría Jurídica en la Ciudad de México en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Patricia Rodríguez Carrillo. Ella es asesora jurídica federal. Bienvenida. Gracias, Verónica. Antes de que vayamos al tema, propiamente al servicio que están dando para personas damnificadas, quisiera que nos explicaran en qué consiste en general el servicio de asesoría jurídica. Muchas gracias, licenciada, primero por la invitación, como siempre, y de darnos la oportunidad de ponernos aquí a sus órdenes. Pues efectivamente, lo hemos comentado ya en charlas anteriores, el Instituto Federal de Defensoría Pública surge como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, cuyo espíritu, cuya finalidad es precisamente eso, brindar asesoría jurídica a aquellas personas que lo soliciten. Para ello nosotros tenemos 3 servicios específicamente, a saber, orientación, asesoría y representación. Como todos sabemos, bueno, la orientación es en aquellos casos en los que, si bien no es competencia del Instituto Federal de Defensoría Pública, sí uno de nuestros asesores jurídicos atiende el caso, orienta y canaliza a la persona. La segunda modalidad es la asesoría jurídica. En el caso, a diferencia de la orientación, aquí sí somos competentes para poder intervenir en la naturaleza del asunto, solo que por alguna razón todavía no podemos patrocinar jurídicamente, por falta de documentación, porque a lo mejor el término para hacer valer algún medio de defensa ya transcurrió, ¿verdad? O porque a lo mejor el directamente interesado no es el que va a solicitarnos el servicio. Ahí le damos una asesoría jurídica, se formula un documento que se llama dictamen técnico jurídico y ahí concluye la intervención del asesor jurídico. Finalmente, viene la tercera modalidad, que es la representación jurídica. Como su nombre lo indica, ahí se cuentan con todos los elementos legales una vez analizados por los asesores jurídicos y el mismo servidor público procede a su intervención jurídica, esto es, agotando
todas las etapas respectivas y obviamente interponiendo los recursos que las leyes respectivas así Sabemos proceden. que en todos los estados de la República hay una delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública y también se brinda esta asesoría, pero en particular aquí en la Ciudad de México, en su experiencia, licenciada, ¿cómo llega la gente? ¿Qué asuntos traen? ¿Qué requisitos tienen las personas que llenar para que puedan acceder a este servicio? Aquí en la Ciudad de México estamos ubicados 14 asesores en lo que es las materias federales, como civil, fiscal, administrativo, derivado de causas penales y por designación de algún tipo de juzgado. Hay otros asesores también especialistas en víctimas de secuestro, en migración también. Y el servicio se presta de manera personal, eso sí quisiera puntualizar. Un asesor directamente está atendiendo a la persona que está llegando a plantear su asunto. No son personas auxiliares, sino es directamente el abogado el que le da el servicio, lo escucha, lo atiende y le proporciona el servicio que corresponda, que como indicó el licenciado Mario, pudiera ser el servicio de orientación, asesoría o representación. Esto nos ha dado, así quisiera yo señalarlo, pues un prestigio, ¿no? Y la gente ha pasado la voz en el sentido de que, bueno, se recomiendan, ¿verdad? Los usuarios van recomendando. Muchísima gente viene por ese motivo, ¿no? Porque ya se le ayudó a algún vecino, algún familiar, alguna persona que conocen y le dicen, ve ahí te pueden ayudar. Si en sí el asunto no pudiera ser competencia de nosotros, esto es, no le vamos a llevar su asunto propiamente dicho, pero sí le podemos dar un paso de inicio, ¿no? A dónde dirigirse, qué hacer. A veces es lo que más necesita una persona, que le digan exactamente a qué oficina, a qué institución tiene que ir y qué debe preguntar, ¿no? Porque si uno está en un conflicto o en una situación que tenga que ver con algo legal y uno desconoce eso, no sabe ni siquiera a quién dirigirse o qué es lo que va a pedir. Y qué papeles debe de llevar, ¿no? Qué documentación, qué debe de ir reuniendo para que cuando acuda a dicho lugar, pues ya lleve toda la documentación necesaria y que sea más eficaz su atención. ¿Cómo llega la gente? Bueno, la gente, los solicitantes vienen a pedir servicio de manera principal, de forma directa. Ellos llegan, requisitan una solicitud en donde nos enuncian sus generales el motivo por el cual acuden y se le pasa con el asesor jurídico federal. Muchas veces de manera excepcional puede venir algún tercero en nombre de esas personas, ¿no? Porque pueden estar incapacitadas físicamente para acudir, a veces también pues por motivos de trabajo es imposible acudir en nuestros horarios, entonces se puede ver alguna excepción para brindar ese servicio a través de un tercero. Esto claro, siempre nos acrediten pues que tienen alguna relación con esa persona, son sus familiares, para evitar el coyotaje, ¿no? Evitar que otras personas vayan a cobrar por un servicio que es totalmente gratuito en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Que pase y qué bueno que se tenga esa... De hecho, el espíritu que dice, el espíritu de la actividad del instituto, como bien dice la licenciada, es muy importante puntualizarlo, licenciada, si me lo permite, robusteciendo lo que dice la asesora jurídica. Nosotros procuramos garantizar la atención a los usuarios, pero siempre procurando que se otorgue el servicio de manera directa al interesado. Existen excepciones, como bien dice la licenciada Patti. Cuando la persona interesada se encuentra imposibilitada de asistir, puede venir una persona tercera, pero sí nos debe de acreditar ese nexo directo con la persona interesada para evitar pues gestorías intermedias entre nuestros servicios que se llegan a dar lamentablemente. Usuarios, vamos a hacer una pausa y de regreso retomamos un poco las materias en las que se da esta asesoría y el servicio que se está dando a las personas damnificadas por el sismo. Con todo gusto, gracias. Vamos a la pausa y en un momento regresamos. Estamos transmitiendo este programa especial desde las instalaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública. Regresamos. A través del Instituto Federal de Defensoría se estableció un programa, vamos a ponerlo así, de atención o de orientación para aquellas personas que hayan considerado, lamentablemente, que hayan tenido una pérdida en su patrimonio desde el punto de vista material, obviamente.
estamos de regreso hablando sobre el servicio de asesoría jurídica que se presta aquí en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Y antes de pasar al tema de los damnificados, ¿en qué materias se da este servicio? Porque cuando hablamos de Defensoría Pública, pues ubicamos perfectamente la materia penal, ¿no? Claro. Pero en lo que tiene que ver con la asesoría jurídica, ¿en qué materias se puede dar? Nosotros nos regulamos bajo dos lineamientos propiamente, licenciada: la Ley Federal de Defensoría Pública y las Bases Generales de Organización y Funcionamiento. En estas Bases Generales de Organización y Funcionamiento se establece un artículo específico, que es el artículo 29, en donde contempla las materias en las que pueden intervenir los asesores jurídicos. Y son 5 principalmente: la materia civil, la materia fiscal, materia administrativa. Hay una materia que se llama materia derivada de causas penales federales. Y hay una quinta fracción que nos contempla este artículo, que nos dice que un asesor jurídico podrá intervenir en cualquier materia, mucho ojo, en cualquier materia, siempre y cuando se trate de juicios de amparo en el que los titulares de los órganos jurisdiccionales, es decir, los jueces, soliciten la representación especial para un menor o un incapaz. Al momento de que nos solicitan la intervención de un asesor jurídico, es cuando el asesor jurídico interviene como representante especial. Únicamente se tiene que cumplir el requisito que lo requiera el juez y que obviamente dentro del juicio de amparo esté contemplado un menor o un incapaz. No importa la materia, insisto, todo esto obviamente es a materia, todas las materias que les di, es a nivel fuero federal. Bien. Esto ha significado un gran reto para nosotros como asesores jurídicos, porque hemos tenido la participación en juicios de amparo, en juicios en materia agraria, en juicios laborales, en materia federal, en amparos de materia federal en esas materias, y lo cual nos ha significado que también tenemos que capacitarnos, estar constantemente en la investigación para poder enfrentar estos nuevos retos, ¿no? De acudir en defensa, una adecuada defensa además, no una defensa, sino una adecuada defensa hacia esas personas que además son personas que son grupos vulnerables, son menores de edad o son incapacitados. Mujeres, niños, personas de la tercera edad. Así es. Sí, que tienen, o que pudieran tener algún tipo de discapacidad o algún tipo de situación de salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, nosotros tenemos toda la responsabilidad de darle la adecuada defensa en materias en las que pues hace años no veíamos, ¿no? Como propiamente en la materia penal, que no participábamos en esos amparos y que ahora ya tenemos por ley la obligación de asistir a esas personas. Importante entonces la parte de la capacitación y la actualización de conocimientos, ¿no? Porque los conocimientos los tienen, solamente hay que refrescarlos, ¿no? Sí. Bueno, pasando al tema que nos ocupa, como dicen ustedes los abogados, derivado de este sismo del 19 de septiembre, sabemos que están prestando un servicio especial, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues primero, yo creo que como institución, primeramente, principalmente como ser humano, sí mandamos desde aquí toda nuestra solidaridad a todos los mexicanos. Sabemos de antemano que fue una circunstancia, una catástrofe. Los que tenemos la oportunidad de radicar en la Ciudad de México sabemos muy bien y pues sí, un abrazo solidario a todas aquellas personas damnificadas. Y aquí les tocó fuerte, ¿no? Se sintió fuerte aquí en el edificio. Sí, yo creo como en muchas zonas. Bucareli número 22 se sintió Es una fuerte, zona céntrica, ¿no? Lamentablemente es una zona en la que resultaron afectados varios edificios y por eso entendemos al público en general y toda nuestra solidaridad. Atendiendo la pregunta que usted amablemente nos hace, efectivamente, en días muy recientes se publicó en la página del Instituto Federal de Defensoría Pública un comunicado en el que el Consejo de la Judicatura Federal da a conocer al público en general que a través del Instituto Federal de Defensoría se estableció un programa, vamos a ponerlo así, de atención o de orientación para aquellas personas que hayan considerado lamentablemente que hayan tenido una pérdida en su patrimonio desde el punto de vista material, obviamente, llámese viviendas, llámese bienes muebles, llámese vehículos, llámese documentos, llámese, vaya, todo lo que es su patrimonio, independientemente también de la pérdida humana que muchos lamentablemente han de haber tenido. Entonces el instituto lo que está ofreciendo es el apoyo desde el punto de vista de orientarlos,
asistirlos cuando proceda, ¿verdad? Es importante que ahorita desglosamos las materias en las que nosotros intervenimos y sobre todo las modalidades. Entonces, sí es muy necesario puntualizar que estamos nosotros para servirlos. Se ha brindado un plan, digamos, de atención a los usuarios desde el punto de vista de orientación y asistirlos en temas muy específicos que establece el comunicado. Habla en específico este comunicado y mencionaba usted la parte de las viviendas, ¿no? Sí. Y les comentaba yo, algunas personas que perdieron su casa ni siquiera han terminado de pagarla, o sea, tienen créditos. ¿Ahí cómo se les orienta o qué es lo que tendrían que ellos traer como requisitos, ¿no? Papeles? Bueno, en este momento realmente el solicitante la mayoría de las veces no va a poder traer ningún documento, claro, ¿no? Puede ser que los tengan aún en los edificios que ya no pueden entrar. Perdido, ¿no? Por motivo de este siniestro. Entonces, ellos nos van a exponer cuál es la situación, si estaban pagando su crédito, si ya lo habían dejado de pagar, ante qué institución estaba asegurado, estaba pagándose esa hipoteca, llámese Foviste, llámese Infonavit o alguna otra institución bancaria o alguna otra institución que pudiera tener una hipoteca. Esto nos va a definir a nosotros si ese crédito estaba activo, si estaba activo también la póliza de seguro respecto de esa hipoteca. Y aquí habrá que separar dos cuestiones. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de créditos, los que le cubre el seguro, la póliza de seguro, es el saldo insoluto del crédito. Esto es a pagar el crédito, a pagar el remanente de lo que se adeude el crédito. A la par se tenía contratado, o por generalmente las instituciones así lo hacen, el seguro de la hipoteca para el crédito del saldo insoluto, y el otro es el seguro de daños del inmueble, que se paga a lo mejor en la misma amortización, en el mismo pago, pero son dos tipos de seguros. Entonces, ¿qué sucede? Si el crédito está activo, pues pueden acudir a estas dependencias o a estas instituciones al efecto de hacer el reclamo de ese pago del seguro y que se cubra, ¿no? ¿Y en esa parte ustedes los acompañan? Nosotros los asistimos, licenciada, simplemente los podemos orientar. Sí es importante mucho puntualizar rápidamente que tanto en el Infonavit como el Foviste están ejerciendo planes emergentes para brindar apoyos económicos. Sí, hay que puntualizar las condiciones en cada caso, pero sí están otorgando ese tipo de apoyos. Y aquí lo importante es que un abogado, un especialista, los va a acompañar y les va a orientar, ¿no? O sea, van a hacer este trámite orientados por ustedes, asesorados por ustedes, para que puedan como obtener quizás el mejor beneficio. La sugerencia que nosotros le haríamos al público en general es que antes de acudir con nosotros se acerquen primero con su respectiva institución financiera, llámese Foviste, llámese Infonavit o llámese institución bancaria. A ver ellos qué les ofrecen, digamos. Exactamente, tienen que primero tener un acercamiento con ellos. En caso de que existiera alguna duda con esa orientación, con ese tema que se está contemplando, pueden acercarse con nosotros para determinar esa posible postura de la institución financiera. Porque también estas instituciones están sensibles ante lo que está sucediendo y entonces ellos de primera mano tienen esos documentos y les pueden decir cuál es la situación que guarda su crédito, ¿no? Su hipoteca. Que tengan un buen beneficio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre este tema. Gracias. Vamos a la pausa, no se va. Hay que tomar el tiempo de prescripción. Es un evento muy reciente, sin embargo, la ley sobre el contrato del seguro nos habla de un plazo de prescripción de 2 años para hacer el reclamo de una póliza de seguro, salvo la excepción del seguro de vida, que se contemplan 5 años. Seguimos conversando sobre el servicio de asesoría jurídica a personas damnificadas por el sismo del pasado 19 de septiembre y bueno, ya nos explicaban la parte de los créditos de vivienda, lo que tiene que ver con el Infonavit, el Foviste, pero ahora explíquenos qué es lo que sucede en cuanto a los seguros, ¿no? Okay. Los seguros de autos, porque vimos también que se dañaron estas propiedades. Es una pregunta muy interesante, Alicia, y se lo agradecemos también. Efectivamente, ¿cuántos de nosotros no, muchas veces por ley, tenemos la obligación de contratar un seguro?
en estos momentos que estamos viviendo tan dramáticos, mucha gente seguramente tiene la duda en cuanto a los seguros que ha tenido contratados. Hay seguros contra daños materiales en cuanto a la vivienda, hay seguros de vehículos, hay seguros de vida incluso, hay seguro de gastos personales, de gastos médicos mayores. Sí es importante que cada uno de nosotros nos pongamos a analizar y hacer un poquito de remembranza en la documentación o en los archivos que nosotros tenemos, porque mucha gente, la curiosidad del seguro es que a veces no sabemos los alcances que tiene el seguro, ¿no? Siempre estos momentos nos motiva a darle una ojeada a las cláusulas. Entonces sí es importante que como sugerencia las personas primero traten de tener a la mano sus documentos. En caso de que no tengan sus pólizas, sí es importante que saber que se pueden acercar con la institución financiera. Claro. Las aseguradoras, en términos del artículo 25 de la Ley sobre el contrato de seguro, tienen la obligación de expedir un duplicado de la póliza, claro, y más en estos momentos, sus endosos, ¿no? Una vez revisando la póliza, así como sus condiciones, pueden verificar coberturas. Eso es importante, que revisen la cobertura del seguro, la suma asegurada, hasta cuándo o hasta qué monto va a cubrir una aseguradora, ¿verdad? Y las limitantes de todo ello. Todo eso, con todo gusto, también nosotros podemos orientarlos, pero sí es importante que nos permitan darle un vistazo a ¿Y ahí qué es lo que póliza. procedería? Por ejemplo, si viene alguien a decir, quiero reclamar el seguro de daños de mi casa, que estaba asegurada, ¿ahí qué es lo que procede? Bueno, tendremos que ver qué documentación puede aportar, si es que la persona puede aportar, y si no, iniciar las gestiones para que puedan recabar las pólizas de seguro correspondientes. Y como decía el licenciado Mario Arreán, es necesario también checar la vigencia, ¿no? Porque realmente a veces no hacemos mucha memoria de cuándo pagamos y cuál era la vigencia de esa póliza. Y a partir de tener la documentación, pues ir preparando en todo caso, si fuese competencia de nosotros, la demanda correspondiente para, el reclamo, ¿no? Primeramente el reclamo y ver si la aseguradora responde a eso, si no hay ningún inconveniente por parte de ellos, si no hay ninguna excepción que pudiera determinar que no estuviera vigente la póliza, que hubiera alguna otra cuestión que no estuviera contemplada dentro de la póliza, que no fuera la cobertura, en fin. Y posteriormente pues hacer el reclamo, lo que es una demanda de tipo judicial, ¿no? Sé que es muy precipitado a lo mejor en este momento decirlo, pero hay que tomar el tiempo de prescripción. Es un evento muy reciente, sin embargo, la ley sobre el contrato del seguro nos habla de un plazo de prescripción de 2 años para hacer el reclamo de una póliza de seguro, salvo la excepción del seguro de vida, que se contemplan 5 años. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta, porque aunque es algo que a lo mejor de momento a muchos mexicanos pareciera no nos va a 2 interesar años mucho, pero en este momento, y bueno, lo van a ir viendo paulatinamente, sí deben de tomar en consideración este plazo general de 2 años, salvo el seguro de vida, que son 5 años. Es correcto. Y ante esta... Nada más iba a puntualizar, complementando lo que dice la licenciada acertadamente, es importante también comentarle a la gente que existe una instancia administrativa cuya finalidad es conciliar en caso de que existiera algún conflicto ahí con alguna de las instituciones financieras, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mejor conocida como la CONDUCEF. Entonces, también está esa instancia. Como bien dice la licenciada, nosotros podemos incluso orientarlos de qué manera presentar esa reclamación cuando así proceda, ante ¿no? esta Así es, instancia, ¿no? antes de acudir a la instancia legal. Otra situación que seguro están viviendo los damnificados es lo que tiene que ver con sus documentos personales, su credencial del IFE, ¿no? Sus pasaporte, cosa que no hayan podido recuperar. Ahí también los pueden asesorar. Y aquí, dependiendo del tipo de documento que quieran recuperar, como bien lo dice usted, si es una credencial del IFE, es un documento, o INE, es un documento federal, entonces nosotros podríamos iniciar las gestiones ante el INE para hacer la reposición, o si ellos deciden acudir en el caso de que les sea negada por la falta de algún requisito, pues ya plantear la estrategia jurídica para hacer defender sus derechos. Si es un documento de tipo local, un acta de nacimiento, como pudiera ser, bueno, tendrá que acudir, lo orientaríamos hacia dónde tiene que acudir, qué oficinas le pueden dar el servicio para obtener esa acta de nacimiento. Entonces depende de qué tipo de documento es el que se pretenda reponer,
para al frente determinar qué tipo de servicio, qué modalidad del servicio le vamos a poder otorgar, pero en cualquier caso los atenderemos, ¿no? Es nada más indicarles tiene que acudir a tal lado o nosotros le vamos a asistir para llevar a cabo ese Ahí también tiene que ver con las actas de nacimiento, ¿verdad? Sí, todo lo que es porque documentos oficiales. La licenciada puntualizó un tema muy importante. No por el hecho, y eso sí quisiera yo dejar el mensaje, licenciada, si me lo permite, no por el hecho de que sean asuntos, vamos a ponerlo así, de índole local, que en el preámbulo de la charla ya vimos que hay asuntos que no son de nuestra competencia. La licenciada puntualizó muy bien en el sentido de que si viene una persona y no es de nuestra competencia, tengan por seguro que nuestra función no será decirles, aquí no es, váyanse a otro lado. No, aquí los asesores jurídicos lo que hacen es elaborar un documento que se llama opinión jurídica, en donde se establece propiamente la orientación, pero de manera escrita, para efecto de que el usuario tenga la certeza de a dónde debe de acudir, y también el asesor jurídico lo que elabora es un oficio de canalización. Es decir, el usuario lo que tiene, digamos, esa tranquilidad, debe de saber que tendrá un documento en el que será canalizado vía oficial a la dependencia, para que él llegue a la dependencia o a la instancia que nosotros consideremos convenientes con ese documento, ¿no? para presentarlo. Bien, durante el programa siempre tratamos de acercarnos a la gente, justo este servicio que ustedes dan, salimos a la calle y les preguntamos qué opinan, ¿no?, sobre el tema que estamos hablando, y en esta ocasión quisimos preguntarle a la gente, pues por un lado, esta necesidad de asesoría legal que tienen los damnificados y qué opinan sobre que exista en el Instituto Federal de Defensoría Pública un servicio gratuito. Vamos a ver la opinión ciudadana y regresamos con más de la entrevista. Con mucho gusto, vamos gracias. a verla. Pues una asesoría integral de saber con qué instancia nos dirigimos, qué trámites necesitamos hacer, qué documentos necesitamos presentar y sobre todo el costo de lo que podamos aportar nosotros, ¿no? A nuestro departamento no ha ido Protección Civil para saber si es, o sea, sabemos que es seguro porque ha ido a algunos arquitectos, pero oficialmente no tenemos el dictamen, y también tenemos un riesgo porque al lado de donde vivimos hay un edificio grandotote que está desalojado y tiene daños, y pues no sabemos qué va a pasar, si lo van a quitar, si no, porque pues si le pasa algo, o sea, nos da directo. Sí, también sí, eso sería importante porque luego hay condominio, tenemos problema con un condominio que anda haciendo y deshaciendo, o sea, que quiere que nuestro edificio lo ponga, está libre, y que nos lo pongan en ámbar. Yo creo que sí, nos hemos apegado mucho a lo que dicen en la televisión, de que tenemos que ir a Infonavit, los que tienen préstamos Infonavit, préstamos hipotecarios, que en 5 años la gente que pidió préstamos y que están pagando todavía, durante estos 5 años pueden pedir que les vuelvan a regresar su dinero a reponer. Claro. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno natural en el cual nadie contaba con eso, pero nuestro gobierno debe de apoyarnos. Es perfecto, porque así las personas van a poder consultar sus derechos y van a poder asesorarse. Ya levanté un acta, una demanda en el Ministerio Público, pero la verdad es que no estoy tan segura de que vayan a responder, porque todo el mundo está lavando las manos. Mi departamento está destruido. Pues que regrese, que vamos a ver en unos 8 días hábiles, a ver qué pasa. Bueno, pues ahí está la opinión de la gente, y sin duda todos coincidimos en que es una labor muy loable lo que están haciendo ustedes para dar este servicio, que siempre lo hacen, ¿no? Ya nos explicaban al inicio, pero en este caso de emergencia, en este caso de lo del sismo, pues tiene como un valor más destacado, ¿no? Y hablando sobre estos servicios que ustedes están brindando, ¿qué hay en lo que toca al arrendamiento? Porque muchos de estos edificios en la colonia Roma, en la Narvarte, la gente estaba rentando, ¿no? Claro. ¿Ahí qué pasa? Es un tema bastante peculiar, digamos, bastante interesante. La figura del arrendamiento, como todos lo sabemos, debe de haber 2 partes, un arrendador y un arrendatario. Arrendador es el dueño del inmueble, arrendatario es el inquilino, ¿verdad? Por estos acontecimientos que se han suscitado, seguramente existen diversas dudas por parte de los usuarios. La primera recomendación que hay que hacer, o yo vería, digamos, el tema desde dos perspectivas. Desde el punto de vista del arrendador, es decir, el dueño del inmueble, y desde el punto de vista del inquilino, ¿no? Sabemos que ambos están relacionados a través de un contrato de arrendamiento. Sí es muy, muy indispensable
que sepamos que si somos arrendadores, es decir, que si somos dueños de un inmueble, nuestra obligación, antes que otra cosa, es tener la certeza o brindar la certeza a nuestros inquilinos que el inmueble se encuentra en buenas condiciones. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, dar el aviso directamente a las autoridades de protección civil para que se vaya a revisar el inmueble. Hoy en día se ha hecho unas siglas muy famosas, que son las famosas DRO. ¿Qué son? Que es director responsable de obra. El director responsable de obra no es otra cosa más que una persona física que es contratada o que presta sus servicios para hacer un avalúo o una evaluación de los daños de aquellos inmuebles, ¿verdad?, que se hayan considerado dañados, para que a través de un dictamen este director responsable de obra pues determine si el inmueble quedó en condiciones de ser habitable o no, ¿no? Esta obligación de primera mano, en sentido estricto, tendría que tenerla el dueño del inmueble para darle esa certeza, ¿no? Él debe de llevar todas esas gestiones para efecto de transmitirle a los inquilinos esa tranquilidad de que su inmueble está bien. Por su parte, el inquilino tiene la obligación también de darle aviso al arrendador de aquellos daños, aquellas fisuras, aquellas grietas o aquellos daños materiales que se pudieron haber generado. Es muy importante, y ahorita tal vez la licenciada nos lo complementará, hay casos en los que muchos inquilinos tendrán duda de que si ya se resultó afectado, entonces yo ya me voy y pero ¿qué va a pasar con mis depósitos que probablemente o mis rentas adelantadas que yo le pagué a mi dueño? O también el dueño, ¿qué va a pasar con los que no le han pagado? Eso es importante. ¿No? Si existen unas rentas adelantadas por parte del inquilino, el arrendador deberá de reembolsárselas. Pero si por su parte, el inquilino adeudaba unas rentas, sí es importante comentarle al público con el carácter de inquilino que no por el hecho de que lamentablemente se haya quedado afectado el edificio y si yo adeudaba rentas, no quiere decir que eso ya voy a quedar exonerado de. El arrendador tendrá todo el derecho de demandarme a mí la deuda que yo venía arrastrando. ¿No? Sí. Todo esto se lo comento a pesar de que son asuntos de índole local, pero en las orientaciones seguramente los asesores... Sí, habrá diversos supuestos, ¿no? Tanto como que estén al corriente, no estén al corriente, se haya dado el contrato de manera normal y general y se da este suceso. El inquilino, independientemente bueno, se está dando el supuesto de que ya no hay objeto del contrato, en el caso de derrumbe, ¿sí? Ya no existe el objeto que era el motivo del contrato. Por lo tanto, el inquilino tiene que iniciar las acciones legales, no por ser un hecho notorio, tiene que iniciar un juicio para informarle al arrendador que se va a dar por rescindido el contrato. Es una causal. El que no existe el contrato es una causal sin responsabilidad para el inquilino para dar por concluido el contrato, rescindirlo. Pero sí tiene que iniciar ante un juez, en este caso un juez del fuero común, esa terminación de ese contrato. De igual manera, ¿no? Si el arrendador pretende hacer valer derechos, pues antes o después del siniestro, si le debían rentas, pues igual tiene expedito sus derechos, ¿no? De lo que fue, obviamente, anterior al siniestro. Si el inmueble ya no está en condiciones, no se derrumbó, pero no está en condiciones, es el mismo supuesto, ¿no? Ya no puede garantizar la seguridad de los que viven ahí y por lo tanto es posible rescindir el contrato. Es muy importante comentar esto porque podríamos decir, bueno, pues como se derrumbó el edificio, pues yo ya me voy a hacer mi vida o buscar otra, y queda pendiente esa situación, ¿no? No dejar pendientes, ¿no? Por la vía legal, establecer todo, ¿no? Dejar, como decimos, todo en orden y todo por escrito. ¿Algunos asuntos que ya hayan llegado aquí al Instituto Federal de Defensoría Pública para este servicio? Sí, a mí me gustaría comentarles un asunto que me llegó de manera particular. Se trata de unos papás que acuden aquí al Instituto Federal de Defensoría Pública y me comentan que a partir del día 2 de octubre se dio la apertura de la escuela primaria en la que tienen inscritos a sus hijos. Ellos acuden pues, a revisar previamente pues, qué condiciones, están obviamente preocupados por la situación.
acuden y revisan el dictamen de seguridad estructural que está pegado en la puerta de entrada de la escuela primaria. Al revisarlo se percatan ellos que en ese dictamen efectivamente el director responsable de obra dice que el inmueble no presenta daños, que el inmueble está bien. Sin embargo, también hace la anotación de que no es operable la escuela porque hay un edificio colindante que está en riesgo. Entonces, ante esta preocupación, los papás se dirigen con la directora de la escuela y les preguntan, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, la escuela está bien, sí, pero si estamos viendo además, y lo vimos que eso sucedió, que está dañado, ¿no? La directora pues no tiene respuesta alguna. Ellos se dirigen entonces al edificio colindante tratando de buscar alguna información. No encuentran el dictamen de seguridad, no hay nada, y le preguntan al encargado del edificio, porque es un edificio público además. Que el encargado les dice, están desalojando, ya no va a trabajar aquí nadie porque lo están desalojando. Ellos le dicen, bueno, denos oportunidad de checarlo, a ver cómo está el edificio. Físicamente lo ven, lo revisan y pues se dan cuenta, alarmados, de que tiene muchos daños el inmueble. No sabemos a qué grado. O sea, y si ya lo están desalojando, licenciado, pues pareciera indicar que pues ya no es habitable, ¿no? Al no menos seguro, hay una presunción, ¿no?, de que hay un riesgo. Entonces los papás acuden con esas circunstancias, no la exponen y determino que el medio de defensa adecuado es promover un juicio de amparo. Les hago ver a los papás que la educación es un aspecto de orden público, ¿no? No se puede detener la educación. Claro. Sin embargo, el enfoque que se le da al juicio de amparo es que no se reanuden las actividades escolares, las clases en ese centro educativo, en ese inmueble, más no que nos estamos oponiendo a lo que es la reanudación de las clases en aulas cercanas o en aulas temporales, para hacerles saber, vamos, que cuál es el fin o el objetivo, ¿no? Ellos tenían muchas interrogantes, como el caso de, bueno, ¿qué va a pasar con el edificio de Bueno, es que en el amparo no es la materia, ¿sí? El amparo es únicamente ver la seguridad, exponerle al juez que no hay seguridad dentro de ese inmueble únicamente y que se busquen soluciones alternativas, más no qué va a pasar con ese inmueble, porque finalmente es un inmueble de un tercero que tampoco no sabemos que vaya a ser tampoco legalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, lo primero ahorita es la alternativa del juicio de amparo, buscando conseguir la suspensión para el efecto de que un juez federal, un juez en este caso en materia administrativa, nos determine que no se continúen las clases en ese inmueble y que la SED nos dé alguna oportunidad de reubicación. Vienen muchas cuestionantes de los papás, obviamente preocupados, inquietos, porque dicen, bueno, mi hijo ya tenía a su maestra, ya estaba muy adecuado con ella, en fin. Pero son cuestiones que desgraciadamente, pues en una ponderación quedan por debajo, ¿no? Claro. Aquí lo importante es que los niños estén seguros, que no vaya a suceder otra tragedia, que estén bien los niños, que se les garantice esa seguridad principalmente y posteriormente pues ver las maneras de cómo ellos puedan reanudar su ciclo escolar, ¿no?, en otras alternativas. Bien, pues ahí está un caso y que sin duda es muy representativo de lo que vivimos en esta ocasión. Y a manera de conclusión, quisiera que nos comentaran un poco en general entonces cómo van a venir estas personas a solicitar los servicios de los asesores jurídicos para que quede muy claro, ¿no? A manera de resumen, licenciada, les puedo decir, el Instituto Federal de Defensoría como órgano auxiliar otorga el servicio de orientación, asesoría y representación. Toda persona que se encuentre interesada en acudir con nosotros pueden acudir aquí en Bucareli 22 y 24, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Deben de traer los documentos relacionados con su caso. Aquellos que no cuenten con los documentos, pero sí algún indicio que avale la existencia de los mismos, nosotros estaremos para orientarlos. Sí es importante también reiterar que la mayoría de los casos, por lo que nosotros hemos advertido, en su mayoría serán de índole local, ¿verdad? También reiterar y dar el mensaje a los usuarios. Nosotros, como usted lo dijo en un principio, contamos con oficinas llamadas delegaciones que están en otras entidades de la República. Me refiero exactamente, porque otras entidades dentro de este país también resultaron afectados, entonces ponemos a su disposición los asesores jurídicos. ¿Y qué decirles? Bueno, vivimos en tiempos difíciles.
El instituto siempre se ha caracterizado por otorgar el servicio de la mejor manera, de una asesoría jurídica a través de los asesores, cumpliendo principios de probidad, honradez y profesionalismo, y estoy seguro, y tengan la certeza todo el público, que esta no será la excepción, y reitero mi solidaridad con todos. Licenciada, pues estaremos pendientes de este asunto para ver qué es lo que sigue, ¿no? Ahorita está, digamos, iniciado este Está iniciado, pero nos acaba de presentar, estamos esperando que de un momento a otro nos dicten el acuerdo de otorgando la suspensión. Y bueno, reiterar, están abiertas las puertas a cualquier persona que desee nuestros servicios y van a recibir un servicio profesional de calidad y gratuito. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado, por habernos recibido aquí en sus oficinas del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Usted no se vaya porque tenemos mucho más en el Consejo de la Judicatura hoy, así que regresamos. Lo que podemos decir acerca de la Constitución específicamente es que tratándose de nuestra área, las ciencias penales, Venustiano Carranza tenía una idea en el Congreso Constituyente de establecer un sistema acusatorio, circunstancia que no se pudo dar, no se pudo actualizar en ese momento porque implicaba un cambio de paradigma muy grande. No obstante, en esa Constitución del 17, de manera general, podemos establecer que para los que nos dedicamos a las áreas penales, los artículos 14 y 16 de la Carta Magna son básicos porque por una parte en el artículo 14 nos encontramos en presencia de los actos privativos de libertad y que requiere siempre la formalidad esencial de un procedimiento para poder materializarse esta circunstancia en cuestión. Pero tratándose del artículo 16 constitucional, nosotros ya empezamos a visualizar que un acto de molestia como es el estar sujeto a un proceso penal siempre tiene que estar debidamente fundado y motivado, y por supuesto todo lo relativo a las órdenes de cateo, circunstancias relativas a una detención en flagrancia o caso urgente, pero sobre todo en el artículo 16 constitucional de la Constitución del 17 se nos hablaba de que para que pudiera librarse una orden de aprehensión o de detención tendría que existir un dato fehaciente que acreditara un hecho que estaba sancionado con pena privativa de libertad, y también nos indica la propia Carta Magna de aquellos años que tendría que haber el testimonio de una persona fidedigna. Entonces, desde ese momento empezamos a ver cómo esas garantías, que hoy podríamos llamarle principios del derecho procesal penal, se empezaban a materializar. También hay que indicar, por ejemplo, que en el artículo 18 de la Constitución de 1917 se señalaba que el fin de la pena privativa de libertad era la regeneración del delincuente, lo cual es muy interesante porque para el constituyente del 17 nos está hablando de que el delincuente era un degenerado, un concepto que al paso del tiempo fue cambiando, pero en esos años ya la prisión ya tenía una finalidad que nos iba a nosotros mutando cuál era nuestro objetivo en cuanto a derecho penitenciario. Por supuesto, el artículo 19 constitucional, que en ese momento hablaba de que tendría el juez 3 días para poder justificar la detención de una persona con un auto de formal prisión. Hoy le hablamos el término constitucional, 72 horas, pero en ese momento nos estaba hablando de 3 días, y por supuesto el artículo 20 que nos habla de lo que conocemos como las garantías del acusado. Entonces, si vemos, la Constitución del 17 nos da una serie de bases muy genéricas para poder establecer al paso de los años lo que podríamos denominar hoy de una forma más moderna principios del derecho penal y principios del sistema acusatorio. Echemos un vistazo a las actividades en tribunales y juzgados federales a través de la estadística judicial.
En tribunales y juzgados federales en el mes de julio de 2017 se registró un total de 354.324 recursos legales. En ese periodo fueron resueltos 68.739 asuntos. En ese periodo los órganos jurisdiccionales registraron un total de 81.887 asuntos en materia civil. De ellos fueron resueltos 16.774. En materia de trabajo, los órganos jurisdiccionales tuvieron un total de 67.713 juicios y recursos legales. De ellos fueron resueltos 13.713. Ya nos vamos, pero antes queremos recomendarle una película relacionada con el mundo de las leyes y la justicia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián León López. Yo soy estudiante del 9º semestre de cinematografía en el CUEC. Bueno, yo les voy a hablar de la película Un Profeta de Jacques Audiard. Un Profeta es una película francesa del 2009, dirigida por Jacques Audiard, que es un director, es como su sexta película, quinta película más o menos. Es una película que trata de que se ambienta en la cárcel. Es una película cuyo protagonista se llama Malik El Yebenak. Es un árabe que desde la adolescencia ha estado en la cárcel para menores y de repente cumple 20 años y necesita pasar y lo transfieren a la cárcel de adultos, ¿no? Y tiene una condena muy grande. Lo que sucede con Malik es que comienza a, de repente un día le dicen, no, pues le dicen, en la cárcel está dividida en dos bandos que son los corsos y los árabes. Los corsos son de alguna manera como los franceses, comunes y corrientes, y los otros son como de alguna manera los inmigrantes, ¿no? De las zonas aledañas de Francia. Malik se encuentra como atrapado en eso, en el sentido de que de repente los corsos, el jefe de los corsos le dice, tú tienes que matar a un árabe que está a punto de testificar contra nosotros, y nada, es un sujeto que de repente es muy frágil y sin embargo logra inmiscuirse con los corsos de tal forma que logra ser parte de ellos, logra ser un sujeto de confianza de ellos y se vuelve una especie al final de padrino, ¿no? Un sujeto de poder, ¿no? Me parece que es una película sumamente importante en el sentido de cómo alguien puede lograr reconstruir de alguna manera la sociedad a su favor y la justicia a su favor. Él es un sujeto que al principio está en una posición desfavorable y al final acaba siendo un sujeto del más poderoso de la cárcel, ¿no? Él de alguna manera llega a un lugar que tiene un orden determinado, una división racial determinada. Él logra no solo unirla, sino superarla, ¿no? Me parece que es un ejemplo de que hoy en día, pues, las cosas no se rigen de alguna manera por una especie de constitución tan plana, sino cualquiera puede, apelando a los mecanismos correctos o la inteligencia correcta, puede modificar las cosas, ¿no? Y me parece una película como muy fuerte de cómo la cárcel es un sistema de alguna manera fallido, ¿no? Y una cosa que tendríamos que arreglar como sociedad. Yo la recomendaría primero que nada por el análisis que realiza en general de la sociedad. Me parece una película que establece de manera muy inteligente un universo, en este caso un universo sí francés, un universo europeo evidentemente con diferentes condiciones, pero sí me parece también muy universal. Logra eso la película en primera instancia, y segundo también me parece que es una película que cualquier adolescente, adulto se puede acercar con mucha facilidad, en el sentido de que la película tiene una forma de thriller y bueno, finalmente es una película con distintas secuencias de acción y demás que la vuelven pues muy accesible, ¿no? Como que cualquiera puede disfrutarla. Es una película sumamente también emocionante. Yo creo que lo que sucede de repente es
es que tiene un orden determinado. O sea, yo creo que, o sea, estas cosas se vuelven de alguna manera un submundo, entonces no importa en qué lugar esté la cárcel. O sea, y me parece que lo importante no es que digan es la cárcel francesa, es que es la cárcel. Y la cárcel es igual en todos lados, en el sentido de que, o al menos en las sociedades que mantienen el estilo de la cárcel, de la penitenciaría tradicional aún, de que es como una especie de castigo y no como una reforma, en ese sentido me parece que es algo que está en todo el mundo, ¿no? En un lugar en el que la gente no está entrando a reformarse, está entrando sencillamente a otro modo de vida. Esa fue mi recomendación. Yo soy Fabián León López, estudiante del CUEC de 9º semestre, y espero que disfruten la película. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su atención. Les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana. No lo olvide. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.